Hola familia, bienvenidos a un video más. El día de hoy estaremos hablando de la santidad como meta para todos. ¿Qué es la santidad? A veces pensamos que la santidad es solamente para personas perfectas que no cometieron errores o de repente los miramos como personas inalcanzables, personas que jamás pudiéramos ser como ellos. De hecho, la primera vez que a mí me hablaron de la santidad, no te miento, yo me reí a carcajadas porque para mí la santidad era así como que lo más lejos posible, pero en mi caminar en el Señor y en el irme dando cuenta que Dios nos llama a la santidad, mi mentalidad sobre la santidad fue cambiando y se fue convirtiendo en algo que yo deseo cada día de mi vida. O sea, saber que no soy perfecta, pero luchar por esa perfección a la cual Jesucristo nos dio ejemplo de vivir. Eso es la santidad. La realidad, mis amigos, es que dice la bendita palabra de Dios, que sin santidad nadie verá al Señor. Y todos los días estamos invitados a ser santos. ¿Y qué es ser un santo? Vivir conforme a los mandatos de Dios. ¿Y cuáles son los mandatos de Dios? Ama, perdona. Todas esas herramientas muy importantes. Los mandatos de Dios es: no mates, no robes, no cometes adulterio. Si actuamos bien y obedecemos lo que nos dice Dios, eso es vivir día a día la santidad, ir trabajando en todo aquello que nos ayude día a día a ser mejores personas. Así es, el Papa Francisco invita a todos con su peculiar estilo a ser santos y nos dice: necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar y que se sobresalgan en la universidad. Necesitamos santos modernos, santos del siglo XXI, con una espiritualidad inserta en nuestros tiempos. Necesitamos santos comprometidos con los pobres y los necesitados. Necesitamos santos que estén dispuestos a entrarle a los cambios sociales. Necesitamos santos que vivan en el mundo, se santifiquen en el mundo y que no tengan miedo de vivir en el mundo. Entonces, el Papa Francisco nos invita y nos recuerda que estamos en el siglo XXI y que nosotros podemos ser los santos del siglo XXI. A veces escuchamos de Santa Teresita del Niño Jesús, de San Francisco, de tantos santos, ¿verdad? Pero ellos fueron santos en su siglo. La pregunta es: ¿cuáles van a ser los santos de nuestro siglo? Y realmente la santidad es algo que está en nuestra mente. ¿Cuál es mi sueño más grande? ¿Cuál es mi meta más grande? ¿Verdad? Porque si nuestra meta y nuestro sueño más grande no es la santidad, a lo mejor nos estamos enfocando demasiado en las pequeñeces de la vida. La santidad es realmente luchar por esa perfección, por imitar a Cristo. Y Jesús nos da un ejemplo de santidad y un ejemplo de que aunque era totalmente humano, también era totalmente divino, y con su ejemplo de vida nos enseña que también nosotros, a pesar de ser humanos, podemos llegar a la santidad. Todos, absolutamente todos, estamos invitados a la santidad. Los grandes santos que hoy en día conocemos fueron personas comunes como nosotros, de carne y hueso. Personas que quizás le fallaron a Dios, pero que reconocieron su error, se arrepintieron y nuevamente se volvieron a poner en sintonía con Dios. A veces pensamos que la santidad es para unos y para otros no. Hay personas que andan en malas acciones o en el pecado y creen que ya ni la misericordia de Dios los va a alcanzar. No, necesitamos hombres y mujeres que reconozcan su pecado, que reconozcan sus fallas y que se arrepientan para que haya una verdadera conversión y ahí comience la santidad día a día. Yo pienso que la santidad también comienza con hacernos responsables de las necesidades que vemos en el mundo. El Papa Francisco nos recuerda: necesitamos santos que estudien, necesitamos santos doctores, necesitamos santos
o sea, santos maestros, o sea, cualquiera que sea tu vocación a la que tú te dedicas, si eres madre de casa, necesitamos madres santas, necesitamos ejemplos de matrimonios santos, donde quiera que tú estés, en la vocación que Dios te llame, si eres bailarín, si eres cantante, luchar por la santidad, luchar por ser esa luz que el mundo necesita, en un mundo de tinieblas, en un mundo egoísta, en un mundo de injusticias, de infidelidades, de maldad, donde los valores cada vez se esfuman más. Necesitamos seres humanos, jóvenes, padres, niños, que deseen la santidad. Entonces, no tengamos miedo, al contrario, abracemos con amor y con fortaleza los sacrificios que tengamos que conllevar por ser esa luz, esa esperanza y ese amor, ese reflejo de Cristo en el mundo. Dejémonos usar por Dios, dejemos que Dios haga cosas grandes en nosotros y por medio de nosotros mientras luchamos por la santidad. Nos dice la palabra de Dios en Levíticos capítulo 19 versículos 2, nos dice: sean santos porque santo soy yo, el Señor su Dios. Palabra de Dios. Dios es nuestro Padre y yo creo que todo hijo debe imitar el ejemplo de su padre, siempre y cuando sea un buen ejemplo, porque estamos invitados a imitar el buen ejemplo de los demás, no el mal ejemplo. Entonces, si Dios es santo, nosotros sus hijos debemos ser santos. No confundamos ser santo con ser perfecto, porque perfecto no hay ni un solo en este mundo. Dice Efesios capítulo 1 versículo 4. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios es clara. Y yo les invito a que tengamos contacto con esta palabra, porque si nos dejamos guiar por este GPS día a día, vamos camino a la santidad, a tal grado que no nos sorprenda ni la misma muerte en aquel día final. Así es, ahora que ya la palabra de Dios nos recuerda y nos invita a ser santos, a luchar por la santidad, yo te invito y me invito a mí misma a que miremos la santidad como meta para todos. O sea, que sepamos que más allá de nuestras limitaciones y de nuestros defectos, cuando nosotros tenemos como meta la santidad, vamos a luchar cada día por crear la mejor versión de nosotros mismos. Vamos a luchar por ser personas más virtuosas, por tener más amor a Dios en la Eucaristía, por tener más amor a Dios en su palabra, por tener más generosidad, más humildad, más dominio propio, más virtudes que nos van a acercar a Dios y nos van a permitir ser instrumento de Dios en un mundo que gime de dolor, en un mundo que está hambriento de santidad, donde ahora hablar de la santidad es como hablar de cosa de otro mundo. Yo te invito y me invito a que realmente la deseemos y que la vida de nuestros sueños realmente sea abrazar el sacrificio con amor, con alegría, sabiendo que nuestra vida es corta, nuestro tiempo es limitado, cada día nos queda un día menos, no hay tiempo que perder, hay mucho que amar, hay mucho que dar para que cuando nos encontremos cara a cara frente a Dios y nos pregunte cuánto amamos, le podamos responder con alegría todo el amor que sembramos en este mundo, en la vocación que nos tocó. El texto más claro que podemos encontrar en la Biblia respecto a la santidad es este. Hebreos 12:14 nos dice la bendita palabra de Dios. Y este mensaje es para todos. Dice: procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie verá al Señor. Oiga, qué interesante esto. Procuren estar en paz con Dios y con los demás y lleven una vida santa. ¿Por qué? Porque sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? Vivir en la gracia de Dios, hacer lo que Dios manda. ¿Y qué nos apartará
de la gracia de Dios el pecado. Y si no dejamos nuestro pecado, iremos a la muerte. Y recuerden, el fruto del pecado es la muerte. Y una persona, si no reconoce su pecado, difícilmente podrá practicar y vivir en santidad. Y una persona que muere en pecado no logró la santidad porque no reconoció ni se arrepintió para vivir en gracia de Dios. Así es, ya para terminar y para concluir con esta muy hermosa reflexión, el mundo está hambriento de santidad. El mundo está hambriento de jóvenes, adultos, matrimonios, jóvenes, niños que realmente deseen vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso nos invitamos unos a otros a desear la santidad, a desear perfeccionar cada día más nuestra humanidad y no descuidarla. Al contrario, alimentar el espíritu, alimentarnos con la palabra, alimentarnos con la oración y los sacramentos para que podamos afrontar las batallas de la vida y no solo enfrentar nuestras propias batallas, sino convertirnos en ese puente, en esos instrumentos de Dios para dar frutos que jamás morirán, porque eso es algo que el Señor siempre nos recuerda, que Él nos ha llamado para dar frutos y dar frutos que jamás morirán. Esto es todo por hoy. Esperamos esta reflexión te acerque más a Dios, que sea de mucha bendición para tu alma y para tu familia. Si te ayudó en algo, te invitamos a compartirla y no olvides agregarnos en las redes sociales, en Instagram, YouTube y Facebook como Al Rescate de los Valores Familiares. Y luchemos por vivir en santidad, porque no sabemos cuándo y dónde nos vamos a morir. Y si queremos ver los ojos de Dios, actuemos bien para que no nos sorprenda la muerte en aquel día que nadie sabe. Bendiciones para todos.